a todos. No sé si se oye el micrófono, creo que sí, pero vamos con la presentación de la Copa Iberdrola y de la Copa La Liga Sport, que como sabéis se celebrará este sábado por la tarde en el Velódromo Antonio Elorza de Anoeta, una instalación renovada gracias a las instituciones. Y aquí tenemos presentes a diferentes representantes de los 3 clubes guipuzcoanos que participarán, a la presidenta de la Federación Atlética Guipuzcoana, Amaia Andrés, Denis Itxaso, diputado de Cultura y Deportes, Goizane Álvarez, directora de Deportes de la Diputación, Raúl Chapado, de la Real Federación Española de Atletismo, el presidente, y a continuación damos el turno de palabra a Denis Itxaso. Bueno, tengo pinganillo. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Diputación Foral a todos, al presidente de la Federación Española, a Amaia también, presidenta de la Federación Guipuzcoana, a los clubes guipuzcoanos. En primer lugar, para dar las gracias, ¿no? Para dar las gracias por haber aceptado la candidatura y la propuesta de Guipúzcoa y de San Sebastián de poder celebrar de nuevo aquí esta competición indoor en un velódromo que efectivamente en el último año pues, se ha podido renovar su tartán, que ya falta hacía. Y de alguna manera recuperar también 4 años después, bueno, pues una gran cita, ¿no? Que para el caso de la Diputación Foral de Guipúzcoa es especialmente feliz porque además de poder albergarla y organizarla en colaboración, por supuesto, serán las federaciones quienes lo hagan, vamos a poder contar con la presencia de 3 clubes guipuzcoanos, el BAT del Bidasoa, la Real Sociedad y el Atlético San Sebastián, que estamos muy orgullosos y que estaremos ahí encima para que ojalá saquen los mejores resultados. Sabemos que además para esas atletas y esos atletas competir en casa con esos grandes nombres que nos van a visitar, pues es una gran oportunidad de poder lucir su nivel y poder competir al más alto nivel. Y por mi parte poco más, decir que es verdad que en el mundo del atletismo estamos tratando fundamentalmente de la mano de la federación, trabajando muy a gusto con ellos, de darle un nuevo impulso no solamente al nivel deportivo atlético en el territorio, sino también a la posibilidad de poder concitar y poder llevar a cabo citas de estas características. El acuerdo al que hemos llegado con el Ayuntamiento y con la Real para la remodelación del Ministerio de Anoeta debe servir para que, del mismo modo que lo vamos a hacer en Anoeta en el caso de la modalidad indoor, lo podamos hacer también en el Ministerio en condiciones, con una nueva grada, con unas nuevas capacidades. Y decir que bueno, es una buena manera de revalidar y de volver a subrayar la enorme tradición atlética que tiene este territorio, ¿no? Que se va a reflejar en las capacidades competitivas de nuestros atletas y de nuestras atletas, pero también en nuestra capacidad de organización, que estoy seguro que saldrá todo muy bien. Así que por mi parte, fundamentalmente, agradecimiento tanto a todos los agentes que habéis colaborado para que esto se pueda llevar a cabo, como a la propia Goizane, nuestra directora de deportes, por haberlo impulsado también desde la Diputación. Damos ahora paso, muchas gracias Denis, a Raúl Chapado, que es el presidente de la Federación Española de Atletismo. Bueno, primero buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí hoy y lo digo de verdad de corazón. Primero porque tenéis una ciudad maravillosa que a veces no os acordáis, yo lo recuerdo, que estéis aquí viviendo. Lo segundo porque San Sebastián y todo lo que es la provincia de Guipúzcoa ha sido el origen del atletismo nacional. El patrimonio que tiene, la historia que tiene, los deportistas, los atletas que tiene esta provincia es algo fantástico. De hecho, nos hemos inspirado en muchos de ellos, algunos que estamos aquí, para poder llegar a alcanzar nuestros éxitos y muchos otros. La tradición que tienen los clubes, creo que es la esencia, ¿no?, de lo que es el atletismo, los clubes, y esta competición va de eso, va de clubes. No olvidemos que muchas veces ponemos el foco en el rendimiento del deportista, es un deporte individual, pero esta en concreto yo siempre me centro mucho más en lo que es el rendimiento de los clubes, el trabajo que hacen, visibilizar ese trabajo en el alto rendimiento. También con una federación muy renovada y con el trabajo de Amaia, y doy fe porque además está con nosotros en la Junta Directiva de la Real Federación Española de Atletismo y además preside nuestra comisión de mujer y atletismo, que también tiene que ver mucho, y ahora me referiré a ello, el tema de esta competición. Y sobre todo, nosotros siempre decimos que tenemos 3 objetivos principales cuando hacemos una competición. La primera es dar el mejor escenario posible para el rendimiento de nuestros atletas. Y ahora mismo el Velódromo de Anoeta, con las nuevas instalaciones como está ahora mismo, yo creo que es una de las mejores instalaciones que hay en España para practicar este deporte a nivel cubierto,
porque además de todo lo que tiene la historia, como decía antes, de la cual he sido en un pequeño grano partícipe también, y siempre recuerdo los grandes momentos que he podido vivir a nivel personal, pero también a nivel atlético, ¿no? Con grandes récords de España que se han hecho allí. Por otro lado, el segundo objetivo que tenemos es retornar el apoyo que se nos da, tanto de las instituciones como de las marcas, los patrocinadores, en este caso sobre todo Iberdrola, que va a patrocinar por segunda vez esta competición en el ámbito de la competición femenina, de la competición de clubes femenina, y por primera vez también la Liga for Sport, o la Liga Sports, que es como se llama ahora, va a patrocinar la liga masculina, es de ese caso las dos, la Liga de Aire Libre y también la Copa de Clubs, o el Campeonato de España de Clubs, mejor dicho, que es como se denomina ahora. Es importantísimo este apoyo, tanto el institucional como el de los patrocinadores, porque además repercute en la visibilidad. Es decir, estos acuerdos que tenemos, tanto con Iberdrola como con la Liga, van a hacer que el streaming que se va a producir se vea en la plataforma OTT de la Liga, que tiene casi 74 millones de usuarios. No todos van a estar delante de la televisión, porque además creo que hay un partido un poco importante por aquí, ¿no?, de fútbol a la vez, pero sí que le va a dar mucha más visibilidad a los deportistas, a los chicos, a las chicas y también a los clubes, ¿no? Y el tercero, que para mí es el más importante, más allá del impacto y la marca que generemos de San Sebastián, de Donosti o las instalaciones que están hechas, el tercero para mí es el más importante, es cómo ayudamos con esta competición o con estas competiciones a que más niños y más niñas se inspiren en grandes deportistas. Estoy viendo aquí a Teresa enfrente de mí, es decir, grandes deportistas que van a venir, que me gustaría resaltar que va a haber deportistas de máximo nivel. Pues en chicos tenemos, si no me falla la memoria ahora mismo, como 2, 3 promarquistas nacionales de la actualidad, Junior Pérez, Pablo Torrijos entre ellos, estará Solans Pereira, estará la reciente promarquista española en 200 sub-20 que es de Albestue, estará Cristina Lara, es decir, estará Solans Pereira, es decir, vamos a tener un elenco de atletas que son referente a día de hoy, que están casi clasificados o ya clasificados o con todas las cartas encima para ir al Campeonato de Europa que se va a celebrar el mes que viene en Glasgow, y creo que va a ser una competición del máximo nivel. Entonces, para nosotros es muy importante esa capacidad de inspiración que tienen los grandes deportistas, y quiero agradecer una vez más a los clubes que estéis aquí representados. Creo que es muy importante también que haya 3 clubes locales, ¿no?, porque eso va a hacer que más aficionados se acerquen a la instalación, y por nuestra parte, por la federación, probablemente hemos hecho el esfuerzo más grande de tener la instalación mejor vestida de una competición que hemos hecho hasta ahora, y digamos que la puesta en escena de esta competición nunca ha sido antes mejor que la que vamos a tener en Anoeta. Me despido solo con una cosa, no me quiero extender más. He hablado de las instituciones, he hablado de los clubes, he hablado, por supuesto, de los atletas, los entrenadores, los jueces, que son importantísimos, que son los que van a estar pendientes de que la competición sea justa, y no me quiero olvidar de una cosa que tenéis como patrimonio, que son los medios de comunicación que estéis alrededor del atletismo. Es decir, San Sebastián siempre ha sido un referente, seguís siendo un referente. Para mí, ojalá tuviésemos en todas las ciudades y en todos los sitios del territorio este nivel de atención que tenemos aquí, y espero y deseo que esta competición sea un punto más de impulso para volver a recuperar unos niveles atléticos como se tuvo aquí, y que sea el principio de organizar muchas más competiciones en pista cubierta y también, si es posible, en el nuevo mini estadio de Anoeta. O sea que muchas gracias, y os invito a todos a compartir esta gran competición el sábado por la tarde. Muchas gracias, Raúl. Hoy se ha pegado la paliza de venir hasta aquí desde Madrid, luego volverá, el viernes estará aquí. Muchas gracias por tu apoyo a esta competición, y damos el turno de palabra ahora a Maya Andrés, presidenta de la Federación Atlética Guipuzcoana. Hola, buenos días a todos. Mirad, hace un año, más o menos por estas fechas, en el Goibar coincidimos con motivo de la presentación del 75 aniversario del Cross Muguerza. Pues como os comento, coincidimos Goisane Álvarez, Raúl Chapado y yo. Y ahí salió y surgió la idea, la propuesta esta de intentar traer aquí a San Sebastián y a Guipúzcoa una competición atlética de alto nivel. Principalmente por 2 motivos. Uno de ellos, que nos constaba que el ayuntamiento iba a hacer una inversión económica para mejorar el tartán de la pista del velódromo. Y el segundo motivo era, pues, un poco lo que han hablado mis compañeros, ¿no? Intentar traer otra vez a Donosti y a Guipúzcoa una competición atlética en pista de nivel. Creo recordar que la última fue la Copa de la Reina del Rey en el año 2015. Lo que entonces parecía un sueño o parecía una conversación de unos amigos que nos contábamos ahí alrededor de unos pinchos, hoy se ha convertido en una realidad y en un proyecto del cual yo estoy orgullosísima como federación, como presidenta de la federación, sobre todo y ante todo porque los 3 equipos guipuzcoanos, el BAT,
el Atlético San Sebastián en mujeres y la Real en chicos, se han conseguido meter entre los 8 mejores clubes de toda España, y creo que eso es importantísimo. Y creo que esto no es fruto de la casualidad. Yo creo que esto es la punta del iceberg. Yo creo que aquí en Guipúzcoa, no solo en Donosti, sino en todo el territorio, tenemos unos núcleos en los cuales se trabaja muy bien, unos núcleos que trabajan de una manera independiente, que trabajan y entienden que el trabajo tiene que empezar en las escuelas de atletismo, en la base y con los escolares. Y por eso yo creo que tenemos la posibilidad de haber metido a estos 3 equipos donde los hemos colocado. La Copa de la Reina o Copa Iberdrola, sabéis que es el sábado a las 4 de la tarde. Os voy a pasar los equipos, aunque creo que ya han salido en prensa, pero bueno, para recordarlo. En mujeres está el Valencia Sport, Playas de Castellón, Fútbol Club Barcelona, Atlético Cataluña, Grupo Empleo Pamplona, Maratón, Superamara Bat y Atlético San Sebastián. A las 6:15, 6:30 creo que empieza la Copa del Rey, van después. Y en hombres los equipos clasificados son Fútbol Club Barcelona, Playas de Castellón, Fencami Mislata, Tenerife Caja Canarias, Alcampo Escorpio 71 de Zaragoza, Atletismo Numantino, Maratón de Madrid y Real Sociedad. Yo creo que a los que estamos un poco metidos en este mundo del atletismo, ya solo los nombres a mí por lo menos me impresionan. También comentaros que se va a aprovechar pues un poco para fomentar el deporte escolar, de lo cual estamos tan orgullosos. Yo creo que tanto las federaciones como la Diputación se han programado unas pruebas de escolares, porque queremos que estos niños que están en su pueblo entrenando, pues que también tengan la posibilidad de competir, por lo menos junto a los grandes. Y también está programada una prueba de deporte adaptado. Yo, por último, que tampoco me quiero extender mucho, quisiera agradecer, en primer lugar, a la Diputación Foral de Guipúzcoa y especialmente a Goizane Álvarez, porque nos apoya, nos anima y nos concede todo lo que pedimos. Y os prometo que pedimos mucho y todo el rato. Pues no lo digas muy alto, no, vamos a hacer. No, ya sé que no. También quería agradecer al ayuntamiento, que está aquí Leire Landa por ahí sentada, el esfuerzo económico que hicisteis para renovar el tartán del velódromo, y me consta que también ahora estamos haciendo esfuerzos entre todos para que salga adelante el tema del estadio. A Raúl Chapado por pegarse la paliza de viaje y bueno, porque organizar este tipo de eventos hay que ir de la mano de la Federación Española de Atletismo, que nos lo ha puesto muy fácil. Como no, también a los patrocinadores, a Iberdrola, a Liga Sport y bueno, a Mondo, que también está aquí presente, que nos patrocina también, y a Deportes Apalategui. Y como bien dice Raúl, agradeceros también a los medios de comunicación, porque si no dierais esta visibilidad, bueno, pues la gente no se enteraría, y creo que es importante. Por último, a los atletas y a los clubes, pues que jugamos en casa, que tenemos ganado casi todo. Ya sé que cada uno tenéis a nivel individual unos objetivos, y me imagino que a nivel de club tendréis otro. Espero que los cumpláis, los objetivos, que disfrutéis de esta competición, y al público en general, bueno, pues ya sé que hay partido, pero yo creo que el atletismo es mucho más interesante. Partidos vamos a tener muchos de estos, del derbi, y creo que es un momento ideal para acercarnos al velódromo y para, como bien ha dicho Raúl, disfrutar de atletas nuestros y de atletas de primer nivel nacional. Es que ricasco. Es que ricasco, Amaya. Y ahora, antes he comentado que teníamos aquí sentados a diferentes responsables, representantes de los clubes guipuzcoanos que participarán. Vamos a plantearles ahora desde aquí una serie de preguntas, luego podréis charlar con ellos, hacerles las preguntas que creáis convenientes, y también tenemos sentados enfrente nuestro a diferentes atletas de los equipos, entre ellos Teresa Randonea, Sir San Sebastián, Ainhoa Inchaurrondo, Nora Orduña. Luego también, si queréis radios, medios de comunicación, podréis hablar con ellos o plantearles las preguntas que creáis oportunas. Empiezo por Ivón, que es el que tengo aquí al lado. Es el director deportivo del Superamara Bat, equipo que se estrena con mucho mérito en esta competición, en categoría femenina. Y bueno, Ivón, ¿qué supone este estreno para vosotros como club? Bueno, pues para nosotros es un hito llegar, y estamos muy satisfechos, llegar a alcanzar este nivel de estar en esta competición. Es un pasito más. Hace 3 años ganamos la primera nacional de aire libre y llevamos 2 años en división de honor. Y la verdad que bueno, pues estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos. Venimos y somos un club con un tanto por ciento muy grande de trabajo de cantera.
y muy contentos de participar el sábado en la Copa. Me imagino que una vez clasificados, ahora el reto será ir un pasito más, intentar la mejor clasificación posible entre estos 8 mejores equipos de España. Sí, básicamente, bueno, el objetivo del club es pues mejorar esa 8ª posición, quedar lo más arriba posible. Pero yo creo que más objetivo es que cada atleta de las 14 que van a competir el sábado disfrute de la competición. Hay atletas que tienen como objetivo, como Teresa Clara Viñarás o Malen Ruiz de Azúa, pues competir a un altísimo nivel y pegarse y codearse con las mejores por lograr sus mejores marcas y sacar muchos puntos. Y hay otros atletas que van a competir por hacer lo mejor posible y hacer marcas personales en las pruebas. Con tal de que cada una de las 14 disfrute de la competición, ya es un objetivo colectivo cumplido. Esta competición se disputa un atleta por prueba y equipo, por tanto cada equipo presenta, como ha dicho Ivonne, 14 atletas. El objetivo, obviamente, es sumar los máximos puntos posibles en cada prueba para conseguir la mejor clasificación. Cualquier cero, cualquier no presentación o descalificación en esta competición te puede llevar al abismo, te puede hacer quedar último. Por tanto, equipos que se han clasificado nuevos, como este año el Super Amarabat, tienen que intentar aprovechar esas debilidades de otros equipos para conseguir la mejor clasificación posible. Ahora vamos con José Martín Pérez, que es el responsable de la sección atlética del Atlético San Sebastián. Es un histórico en esta competición, 12 participaciones en las últimas 13 Copas de la Reina. Y bueno, José Martín, ¿cuál es el objetivo este año? Bueno, el objetivo primero siempre es clasificarse, ¿no? Meterse entre los 8 primeros. Una vez que lo hemos conseguido, pues es competir al máximo nivel. Que las chavalas tengan una oportunidad de hacer una de las mejores competiciones que hay en la pista cubierta, y si luego cuando se sumen todos los puntos pues quedamos arriba, bien, pero si no quedamos tan arriba, pues también bien. O sea, el objetivo es que las 13 o 14 o 15 atletas tengan una oportunidad de competir a alto nivel, de poder hacer mínima o de ir cogiendo la forma para el Campeonato de España absoluto, que es dentro de 2 semanas. Tanto la Real Sociedad como el Atlético San Sebastián ya estuvieron en esta Copa del Rey y de la Reina que se disputó en casa, en el mismo escenario, en el velódromo, por aquel entonces con el material sintético rojo. La aceptación del público por parte del público, se cobraba entrada de 3 euros, en esta ocasión serán 5, fue buena. ¿Crees que es una ventaja también que haya 3 equipos de casa en esta ocasión? Sí, a ver, hace 4 años cuando decidimos cobrar la entrada, nos sorprendimos de la cantidad de gente que fue. Yo creo que nos quedamos sin entradas, o sea, no habíamos pensado que iban a ir tantos y al final no teníamos billetes. Entonces, este año que somos encima un equipo más, nuestra ilusión, a pesar de que coincida con el derbi, es que por lo menos la grada principal, pues bueno, pues que haya 1.000 o 2.000 personas y bueno, y que sea una buena imagen para vender nuestro atletismo, que tanto nos cuesta vender, ¿no? Y luego aparte, bueno, para nosotros, que llevamos unos cuantos años de viajes a Valencia, el ahorro de dinero y el ahorro de peligro que supone la carretera ya de por sí es una gozada. La Real, en este caso, también es uno de los históricos en esta competición. Su objetivo, por el equipo que presentan, puede llegar a ser incluso el podio. ¿Crees eso, Miguel? Hombre, en principio el equipo que tenemos es bastante cualificado. En cuanto a que, por ejemplo, tenemos atletas que han llegado a batir hace pocas fechas un récord de Euskadi de 400 metros como Adrián Rocandio, o récord de Guipúzcoa de pértiga como Iztar da Pena, y gente que está haciendo marcas personales recientemente, sus mejores marcas. O sea que potencialmente es lo mejor que podemos presentar. De ahí a intentar ser podium, pues lo vamos a pelear. No es fácil porque hay 2 equipos que son punteros, ¿no? Como son el Barça, el Barcelona y el Playas de Castellón. Pero bueno, para el tercer premio estamos 3 o 4 equipos en muy poquitos puntos, y el que mejor lo haga es el que se llevará el gato al agua. Ese es nuestro potencial precisamente, porque nosotros no tenemos un equipo con líderes destacados, ¿no? Que ganan pruebas o que son campeones de España. Pero sin embargo tenemos un equipo muy homogéneo, ¿no? No tenemos últimos clasificados. Entonces, con ese equipo homogéneo, pues vamos a intentar pelear, estando en casa, por el tercer puesto.
La competición femenina arranca a las 4 de la tarde, el derbi, como sabéis, es a las 4:15, a las 6:30 arranca la competición masculina. ¿Animarías a todos esos socios de la Real que acudan al derbi a que después del partido, o antes incluso de que acabe, depende cuál sea el resultado, se acerquen al velódromo? Sí, bueno, hemos tenido la pequeña suerte de que por calendario, aunque horario, la prueba empieza a las 4 de la tarde, pero al disputarse dos encuentros separados, primero la Copa Femenina y luego la Copa Masculina, a nosotros nos toca el horario de competición a las 6:30. El partido empieza a las 4:15, termina a las 6. O sea que con 20 minutitos de diferencia yo invito a todos los aficionados a que vayan a ver a los chicos de la Real Sociedad de Atletismo. Vale, muchas gracias a todos y ahora, si tenéis alguna pregunta que plantear, aquí están los representantes de los clubes, los atletas, cualquiera puede responder. Bueno, nosotros desde hoy hemos empezado una comunicación activa con nuestra masa social. Vía WhatsApp e email a los aitas de los 4 centros escolares que tenemos en Irún y en Yarbi. Ha ido también un correo electrónico a los 200 federados y al resto de grupos de puesta en forma también, avisando de que hay partido y que hay que desplazarse en Euskotren, en Topo, y que vengan con tiempo. Y desde luego el sentido del WhatsApp ha sido que participan nuestras mejores atletas y que va a haber un encuentro de chicas y de chicos pues de mucha calidad y con unos cuantos atletas de primer nivel, como ha comentado Raúl Chapado. Sabemos que los últimos días nos han preguntado aitas y alguno estaba fastidiado porque tenía que ir al derbi, le coincidía, pero creemos que sí que vamos a hacer un llamamiento o va a haber una respuesta bonita. Esperemos que la haya de nuestra escuela. Sí, bueno, por parte de la Federación, aparte de los medios de comunicación que ya lo están moviendo, el tema un poco de las pruebas que hemos programado escolares también es un poco por eso, ¿no? Hemos tocado todos los clubes de la provincia, un poco, aunque no compitan los equipos, pero sí para animarles, ¿no? Porque sabemos que al final, pues si vienen los niños a competir, seguramente vendrán los padres, los abuelos y bueno, yo creo que por ahí tiene que ser. Sí. Martín no podía estar. Yo quería hacer una reivindicación y un ruego. Esto no es el mejor día, pero quería dejarlo aquí puesto por un motivo. El año 73 se hizo prácticamente lo que fue la inauguración oficial con el Campeonato de Europa de Pista Cubierta, que todos recordamos. Hace poco tuvimos la oportunidad de saludar aquí al que actualmente es el presidente de la IA, a Sebastián Coe, de tan grata memoria. Fue el vencedor con 20 años, fue un hito para él y para Donosti. Pues luego, a partir de esa fecha, se convirtió en uno de los más grandes atletas de todos los tiempos. En aquella ocasión, además de tener una pista formidable, la más grande de Europa en aquel momento, sin obstáculos intermedios, es decir, sin columnas, sigue siendo la misma instalación. Afortunadamente ahora se ha renovado el suelo, el tartán, y en aquella ocasión la megafonía también era una de las mejores de Europa. Llevamos años ya arrastrando con que eso ha quedado obsoleto, ya no funciona, tenemos una megafonía deplorable. Yo que tengo la oportunidad de viajar por distintos motivos casi a todos los campeonatos de España, tanto de pista libre como de aire libre, pues pasa una envidia terrible de comprobar las magníficas megafonías que hay en Zaragoza, en Valencia, en Antequera, en Oviedo, vamos, en todas partes. La nuestra se ha ido, ya no está, no es buena. Ahora que se acaba de hacer el arreglo, pues no he entendido muy bien por qué dentro del presupuesto no se ha podido incluir la megafonía. Y en este momento, mañana concretamente, o vamos, en esta competición, va a haber que recurrir, igual que ya recurre desde hace años la Federación de Ciclismo para hacer sus pruebas, pues a una megafonía auxiliar. Va a haber
dejarlo sobre la mesa y el solicitar, por favor, Ayuntamiento, Diputación, Federación, eso hay que hacer. Muy bien, pues queda dicho. Se toma nota. Yo desconocía la cuestión, pero en todo caso, bueno, todo es cuestión de hablar, de presupuestar. Entiendo que en este caso yo quiero aquí romper también una lanza en favor del ayuntamiento. Yo he sido concejal de deportes del ayuntamiento y sé lo que cuesta mantener unas instalaciones que dan un servicio más allá del servicio de proximidad que todo ayuntamiento tiene que prestar, de polideportivos, de piscinas y demás, da servicios de alto rendimiento, para lo cual, en algunos casos, seguramente no todo lo que el ayuntamiento quisiera, recibe la ayuda de la Diputación. Por ejemplo, para arreglar el tartán o para el Gasca se han hecho cosas, en fin. Pero bueno, pues el velódromo no es una instalación barata de mantener, la cubierta, se han reformado los vestuarios no hace tantos años, el gimnasio, lo más reciente ha sido el tartán, y esa cuestión, pues seguro que si por el ayuntamiento fuera, pues también lo harían, pero como todo, pues hay necesidades múltiples y recursos limitados. Pero en todo caso, no conocía la cuestión y, bueno, está bien conocerla. Siento mucho haber puesto... No, es la vida. Me ha parecido que es una oportunidad para... Desde luego, desde luego. De una vez, Desde luego. por favor. Más preguntas. Yo he puesto porque me han planteado cosas de que está, no sé, que tiene algún dinero después de algún concierto. No. Está correcto. Pregunta por el material sintético, si es que está el aire atrás y está ahí. No. Bueno, más preguntas. Pues muchísimas gracias a todos, que todo salga bien y hacer un llamamiento para que desde las 4 de la tarde, no hay derbi que valga, y desde luego también, tanto que hablamos del deporte femenino y del apoyo a las mujeres en todos los ámbitos y también en su visibilidad en el mundo del deporte, nos acerquemos a ver el campeonato, ¿de acuerdo?